Familia querida, que el Señor les bendiga y les guarde. Gratitud y gloria a Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Hay un verso en la Biblia que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Bueno, particularmente creo que este es uno de los versos más importantes que tiene la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos. Eso es, siempre darle la gloria y el honor a Él. ¿Ok? Me encantan los peloteros dominicanos y de otros países. Cuando dan un jonrón, ellos señalan al cielo y públicamente reconocen el nombre de Dios. ¿Ok? No se avergüenzan de dar la gloria y la honra a Dios. Y ese es el secreto. Mira, cuando tú recibes algo, eres promovido a un puesto, llegan buenas noticias, o aún en las malas noticias, en las situaciones difíciles, tú reconoces la grandeza y la soberanía de Dios. Como dice el Salmo 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aleluya. Y como dijo Job, recibí de Dios el bien y el mal. ¿No lo voy a recibir también? Dios dio y Dios quitó, que su nombre sea glorificado. Aleluya. Y esa es una manera de reconocerlo. Dice, reconócelo en todo tu camino. ¿Verdad? Hay caminos que son difíciles y tienen espinas. Hay otros que tienen rosa. Dice, reconócelo en todo tu camino. Cuando Satanás creía que tú ibas a maldecir a Dios, que te iba a apartar de Él, o vino una tentación, iba como Esaú a cambiar el regalo eterno de Dios por los placeres pasajeros. Tú dijiste, no. ¿Ok? Y también cuando te suban de sueldo, cuando te promueven, cuando todo esté por allá muy bien. De hecho, es más difícil reconocer a Dios en la abundancia que en la escasez. En la escasez fácilmente los buscamos de Dios. En la abundancia, cuando todo va bien, creemos que somos nosotros, como decimos los dominicanos, los matatanes, los que nos la sabemos todas. Y el devocional de hoy, en 1 de Corintios 1, 26, como los corintios eran una ciudad griega con mucha influencia de los filósofos y demás, tal parece que en esa iglesia habían personas que se apoyaban mucho, como ellos dice la Biblia, que tenían todos los dones. Ellos parece que creían que por sus dones y por su hablar fino eran más estimados delante de Dios. Para nada. Y entonces Pablo le escribe de la siguiente manera, y también para nosotros, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vamos a ver. Pablo les dice, la palabra de Dios le dice a los corintios y también a ti y a mí, mis hijos, recuérdense que si Dios te puso en ese puesto, no es porque tú eras la gran cosa, sino que si Dios te llamó, te escogió. Aleluya. Porque dice la Biblia, me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Esto es un asunto de la elección de Dios a nosotros. Él murió, Él envió a su Hijo aún cuando éramos pecadores. Entonces siempre hace falta reconocer esa humildad y darle esa gratitud. Oiga, cuando una persona le da gracias a Dios, está listo para recibir otro milagro. Hay mucha gente que no reciben más bendición de Dios porque son ingratos, malagradecidos. ¿Usted recuerda a los 10 leprosos? Los 10 fueron sanos, pero uno solo recibió la salvación. El que se devolvió y testificó y dio gracias. A ese Jesús le dijo,
Tu fe te ha salvado. Aleluya. A los otros no le dijeron eso. Y hay gente así que Dios le da un primer regalo y se envanecen y se van por ahí y se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿La? Y entonces dice la Biblia, la prosperidad del malo lo matará. Porque aún la bendición la pervierten y luego trae su ruina. Amén. Y por eso Pablo dice, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es que Dios te escogió a ti para que los que eran ricos, para que los que se crea la gran cosa, tengan que mirar y decir, wow. ¿Verdad? Entonces dice también el verso 29, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice que en Cristo, por eso usted y yo tenemos que amar a Cristo. Por eso usted y yo tenemos que leernos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mire, si usted todavía no ha recibido el Evangelio de San Juan ni lo está llenando, tenemos un programa en la iglesia para que todo el mundo reciba el Evangelio de San Juan y luego el Nuevo Testamento y luego la Biblia. Si usted no lo ha recibido, dígale a alguien, mira, ¿dónde está el Nuevo Testamento y el Evangelio y la Biblia de la que estaba hablando el pastor? Para que usted lo reciba. Este día yo fui a Estados Unidos y llevé un grupo, ¿ok? Y usted puede mandar a buscar para que lo llene y reparta a sus amigos para que todos reciban la palabra de Dios. En mi casa somos cristianos gracias en mucho a que un hermano mío que estudiaba en un pueblo, vino otro amigo de él y le regaló una Biblia y él llevó esa Biblia a mi casa y eso cambió todo, como nosotros veíamos la fe. Mi mamá se hizo una mujer cristiana, ¿ok? Así que Cristo hizo mucho por nosotros. Conozca más de él, lee la palabra, ora, pon música cristiana en tu carro, en tu casa. Y esto es lo que resume Pablo acá, dice, por medio de él, hecho por Dios sabiduría, es decir, somos sabios en Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Justificación, la justificación significa cuando un hombre es llevado al tribunal y lo acusaban y al final el juez decía, él es justo. Se demuestra que él no tienen de qué acusarle a ustedes. Y Dios hizo eso en Cristo. ¿Cómo? Que puso a Cristo en la cruz y a nosotros nos declaró libre. Eso es muy gráfico en los evangelios porque dice que un hombre llamado Barrabás salió libre y que Jesús ese Barrabás somos tú y yo. La palabra Barrabás en arameo se dice Bar Abba, que significa el hijo del Padre. Así que el verdadero hijo del Padre, que es Jesús, murió en la cruz. Y tú y yo, él nos transfirió el título de hijo del Padre y nosotros le transferimos a él el título de la maldición. Es decir, Jesús fue el pago por nuestra salvación. Por eso se habla aquí de justificación. Santificación, porque él también, al acercarnos a él, nos hacemos santos. ¿Recuerda a Moisés? Cuando se acercó a la zarza, que le dijeron, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Es decir, como Dios estaba en la zarza, en aquel lugar, el terreno, las zarzas fueron santificadas. Lo mismo pasa cuando nosotros recibimos a Dios. Nuestra vida es santificada. El único que tiene santidad en sí mismo es Dios. ¿Ok? Y como la unción, como la gracia, así la santidad, Él la imparte sobre nuestra vida. Y lo otro que dice que es redención. ¿Qué es redención? Redención significa cancelar una deuda. La deuda que teníamos, dice una alabanza, el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Aleluya. Toda acusación, todo velo, toda maldición, todo pacto generacional. No sé de qué familia vienes, pero dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes orar eso y decir, declaro que en mi familia todas las cosas son hechas nuevas. Declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Entro en pacto con Dios, aleluya, de obediencia, de fidelidad, de que Dios y yo somos uno, que no hay división. Los antiguos lo ilustraban muy bien con lo que le llamaban el pacto de sal. El pacto de sal es que cada uno tomaba un puñito de sal molida y lo mezclaba, ¡rian!
Y después decían, si tú puedes identificar cuáles son los granitos tuyos de sal, o yo puedo identificar para separar de nuevo tu sal y mi sal, entonces este pacto queda anulado. Si no, este pacto más nunca se deshace. Y ellos hacían antes eso, el pacto de sal. Hay matrimonios que dicen eso, yo voy a hacer un pacto de sal, diciendo, oh, gloria, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Concluye diciendo, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que ya usted sabe, siempre recuerde que si algo hay en tu familia de qué dar gracias, siempre di toda gloria, toda honra sea dada a Dios. Y enséñale eso a tus hijos, a ser agradecidos. Amén. Hacia ti y también hacia nuestro Dios. Señor, me siento conmovido porque tú me has escogido y llamado, siendo yo una persona necia y débil, para que pueda participar de tu gloria. No envidiaré los conocimientos, el poder o la riqueza de los que se jactan en el mundo. Aprenderé a esperar en ti. Ayúdame a amar y a gloriarme solo en la cruz del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos. Pastor Luis Soto, a la Iglesia Evangélica El Renuevo. Nuestro número de contacto es el 809-568-6039. Puede escribirnos o buscarnos en las redes sociales como Iglesia Evangélica El Renuevo. Dios te bendiga.